Dios es Dios de hábitos. Aunque ustedes no lo crean, lo que se enseña hoy en los altares es que Dios no es Dios de hábitos. Pero ¿será Dios de hábitos, hermano Casani? Cuando hay hábitos sanos y santos, es obvio que vienen del Señor. Dice la Escritura, Claro. toda la Escritura nos habla de hábitos, no lo dice así literal, pero a lo largo de la Escritura podemos aprender que Dios es Dios de hábitos. De hecho, hace poco mencionabas que los 10 mandamientos fueron diseñados por Dios en base a los malos hábitos del ser humano. Los hábitos espirituales que Dios nos enseña, escucha, tienen como propósito formar de nuestra vida o de nuestra existencia, que a fin de cuentas es la existencia que Dios nos da. Decimos mi vida, mi existencia, pero esa vida, esa existencia Dios nos la da. ¿Se dan cuenta? Él tiene el hábito, por así decirlo, de cuidar de nosotros, de darnos aliento cada día. Está escrito que cada mañana Dios abre su mano y ¿qué? Y renueva todas las cosas. Eso es un hábito. Pero los hábitos espirituales que Dios le enseña a sus hijos, a sus criaturas, tienen como propósito formar de nuestra existencia, de nuestra vida, un ritual espiritual para Él. Escucha, un ritual espiritual para Él. Entonces, es importante que analices esta palabra para que entiendas, en cierta forma, por así decirlo, que todo lo que hacemos para Dios tiene como propósito formar no solo hábitos, sino esos hábitos, formar un ritual espiritual para Él. Inclina tu cerviz, inclina tu rostro y allí, con tus propias palabras, con las palabras que Él te inspira, Santísimo Dios, todo. con las palabras que Él produce en ti, Eres excelso, porque Él produce su pensar, eres maravilloso, su sentir en ti. eres soberano, Él produce príncipe de paz. el querer, el hacer, A ti sea toda por la su buena honra y voluntad. toda la gloria. Orar, ayunar, leer Bendito su eres, palabra, Señor Jesús. temer, reverenciar, Te amamos, reunirnos, te necesitamos. adorarlo, amarlo. Eres nuestra necesidad. Todo debe ser un hábito espiritual en ti. Cada una de esas cosas deben ser hábitos espirituales en ti. Bendito sea tu nombre. Para que tu vida sea un ritual espiritual para Él. Porque cada mandamiento que Dios dio a su creación, no se los dio solo a Moisés, tampoco solo se los dio para el pueblo de Israel. Cada mandamiento de Dios fue dado por causa de un pecado humano. ¿Escucha? Cada mandamiento de Dios fue dado por causa de un pecado, de un hábito humano. Dale gracias a Dios porque te llamó, porque puso sus ojos en ti. Antes eras ciego, ahora ves. Antes eras sordo, ahora escuchas. Antes no sentías temor, amor, reverencia, temblor por Él. Ahora invocas su nombre
con temor, con temblor, con reverencia, con amor. Agradécele a Dios porque te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dale gracias a Dios porque te selló con su presencia, con la presencia de su amado y tierno y precioso Espíritu Santo. Dale gracias a Dios porque Él vino a morir por ti, aún sin tú merecerlo. Dale gracias a Dios porque lanzó su sedal de amor, lanzó su red para pescarte, para sacarte de un mar, de ese mar de pecados en el que te estabas ahogando, porque te estabas ahogando. Dale gracias a Dios porque Él extendió su mano cuando estabas hundiéndote, te levantó, te sacó a flote y te subió a su barca. Él es la barca, Él es el barca, Él es el sedal de amor, Él es el red del pescador, Él es el pescador. Dale gracias a Dios por todo ello, porque Él te llamó. Tú no fuiste a Él, porque si por ti hubiera sido, Él no estaría en tu vida. Él vino, Él te llamó, Él abrió tus oídos, Él abrió tus ojos, Él limpió tu corazón. Entró en esa casa y limpió, barrió, trapeó, adornó y se sentó en el trono que solo a Él le pertenece. Ese trono que el diablo estaba usurpando. Hoy agradécele a Dios por eso. Agradécele porque no te costó nada, solamente arrepentirte, pedirle perdón y dejar que Él gobierne tu vida. Eso es todo. En eso se resume la salvación. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque todo esto proviene de ti. A ti damos honra y gloria y alabanza, adoración, rendimos culto, tributo, homenaje y loor al que vive y reina por siempre, para siempre, al que era, al que es, al que ha de venir. Amén. Gloria a Jesús. Saben, hace rato estaba conversando con el hermano Pedro Casani y recordando un poco mis inicios, hablo de mis inicios en el camino de Dios, cuando Dios me llamó, y le testificaba de cómo es que en aquel entonces, en las condiciones precarias y difíciles en que nosotros le servíamos a Dios, no había obstáculos, no había pretextos, y le dije algo que Dios me enseñó hace años y que lo he compartido con la tribu, lo he compartido con sus almas, lo he compartido con la gente que Dios ha puesto en mi camino. De hecho, lo tenemos como una reflexión ahí en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, que dice así: en nuestro caminar diario para consagrarnos a Dios, lo ampliaré un poco, en nuestro caminar diario con Dios para consagrarnos a Él, y hablo de cada día, el diablo pone tropiezos, pero la carne pone pretextos. ¿Entienden eso? Lo disciernen. Recordando que los hijos de Dios tenemos
dos enemigos a vencer todos los días, cada día, en nuestro caminar con Dios. El diablo y nuestra carne. ¿Y sabe cuál es nuestro peor enemigo, hermano Elio? ¿Es el diablo? Nosotros mismos. Nuestra carnota. Nuestra carnota. Es nuestro peor enemigo. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. ¿Qué le queremos echar la culpa al miserable y pobre diablo? Y digo pobre porque pues, el Señor lo venció, ciertamente, pero es nuestro trabajo, nuestra labor, vencer cada día nuestras propias concupiscencias, nuestra propia naturaleza humana, porque el diablo, escucha, el diablo usa nuestra naturaleza humana para lograr sus propósitos. ¿Sabía que así como Dios tiene propósitos, también el diablo los tiene? ¿Sabías que desde que tú y antes de que tú nacieras, el diablo ya enviaba a sus huestes para acabar contigo? Hay cosas que tal vez no lo entiendas o no lo creas, pero Dios le permite al diablo conocer ciertas cosas del futuro. Porque por ahí luego dicen, pero ¿cómo es que el diablo conoce el futuro? No conoce el futuro. Dios le permite a Satanás conocer ciertas cosas de ciertas almas que Dios crea. Si no, ¿cómo es posible que el diablo persiguió, por ejemplo, a Abraham? Persiguió a Isaac, persiguió a Jacob, persiguió a Moisés, persiguió a Jesús. Hace días comentando y platicando acerca de esto, la persecución contra el Señor Jesús, la persecución contra Moisés como ejemplos, fue mucho antes de que nacieran. Mucho antes. ¿Cómo sabía Satanás eso? No es porque Satanás sea omnisciente, es decir, que conozca toda ciencia. No, es que Dios le permite conocer ciertas cosas. Digámoslo así, se las revela a Satanás. Así como a nosotros nos revela palabra, Dios también le revela cosas al diablo. ¿Y sabe por qué? Cuando hablemos acerca de la predestinación, aprenderemos que todo esto está dentro de los propósitos de Dios. ¿Por qué hay vasos de honra? ¿Por qué hay vasos de deshonra? ¿Qué propósito tiene los vasos, las vasijas, como la Escritura nos llama? Las copas. ¿Qué propósito tienen? ¿O qué propósito? Siempre que salimos a predicar, le decimos a las almas, ¿cómo les decimos? Que Dios tiene un propósito para cada persona en esta tierra. ¿Para bien o para mal? Eso es la predestinación. Eso es parte de los propósitos que Dios tiene para este mundo, para esta humanidad. Como lo hemos mencionado, hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Porque lo que para nosotros hoy es bueno, el día de mañana traerá consecuencias terribles. Y lo que para nosotros hoy es malo, el día de mañana traerá buenas consecuencias. He estado analizando un poco estos días pensando, por ejemplo, en el famoso noviazgo cristiano. La problemática que existe en los jóvenes que se dicen cristianos, los jóvenes del pueblo de Dios, para decirlo de esta mejor manera. Los jóvenes que hoy pretenden vivir en anarquía, hermano Elliot, haciendo lo que quieren y los ministros se los permiten. Hablando del noviazgo, los jóvenes de hoy
andan más metidos con parejas del mundo que con las parejas del Señor, las que tiene en su pueblo. ¿Recuerdan el testimonio de esa mujer, de ese varón de Dios, que Dios le dio la orden, le dijo, ve y métete a esa cantina, a esa pulquería, les dije? ¿Recuerdan eso? Y quiero que prediques ahí. El varón obediente, sin decir nada, sin cuestionar, sin pensar que si lo veían los hermanitos entrando a la pulquería, lo iban a criticar. El hermano está entrando a una cantina, como sucede muchas veces. Nosotros, a donde vamos, encontramos gente que nos conoce. Hablando de nuestra clientela en el lugar de provisión, a donde vamos, en cualquier colonia, encontramos así de frente gente que nos conoce. Y le decía, ayer o antier, le decía a la hermana Ludín, carambas, no podemos escondernos de nadie, menos de Dios. Claro. Imagínate, le dije, imagínate, Ludín, mira, ese señor es un cliente. Ese señor es un cliente. Ese que va ahí es un cliente. Íbamos en el carro y volteaba y veía gente. Y hay gente que cuando voltea y nos ve, hacen así. Ya nos imaginamos que piensan, ¡ay, ya el señor, el de los churros! Y imagínense nada más lo que hubiera pasado, lo que quizá pasó, no sé, no sabemos, que alguna hermanita por ahí que pasó por la calle y vio entrar al hermano predicador a una cantina, ¿qué diría? Y al ratito toda la congregación ya sabía o pudo saber que el hermano se metió a una cantina. Total, el hermano entró y empezó a predicar, todos burlándose, insultándolo, corriéndolo, pero una mujer que estaba sentada a una mesa, llorando, escuchando la palabra. Una prostituta. Y con el tiempo esa mujer se congregaba ahí, y este varón siempre pidiéndole a Dios, Señor, dame una pareja. ¿Cuántos jóvenes hoy oran a Dios pidiéndole una pareja? No. Dicen, hermano, es que las de afuera están mejor que las de adentro. Hermano, es que las de adentro son puras, ¿qué? Hipócritas. No, hermano, es que las hermanas, las chavas, decimos aquí en México, las chavas, hermano, son bien hipócritas. Yo prefiero una de afuera. Porque afuera están mejor y son más sinceras. Por lo menos son sinceras, dicen. Y resulta que este varón, un día en el altar de rodillas, le dijo a Dios, Señor, dame una pareja. Y Dios habló y le dijo, voltea, abre los ojos, voltea, y la mujer que va entrando, ella es la que yo destiné para ti. Voltea, ¿y quién creen que iba entrando? La que estaba en esa cantina. Sí. Ya Y lo primero que dijo el varón, Señor, no, ¿cómo? Ella es la que yo escogí para ti. El hermano con el tiempo aceptó la voluntad de Dios, que por cierto, después ella le dijo que ya Dios le había hablado a ella y le había dicho que él sería su esposo. Pero ella estaba esperando que Dios confirmara. Para no hacérselas largas, con el tiempo Dios levantó a esta pareja como misioneros. Yo no sé realmente, ya no supe qué fue de ellos, pero eso nos enseña algo importante. Cuando nosotros
buscamos la dirección de Dios, cuando nosotros buscamos y clamamos por su inspiración, su dirección, su enseñanza, los caminos de Dios son ¿qué? Perfectos. Hoy lo que se ve en las congregaciones no tiene nada que ver ni con la inspiración ni con la dirección de Dios. Hemos estado hablando respecto a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, las 4 ciudades que fueron destruidas por Dios por causa del pecado. Hoy vemos que lo que se está gestando, lo que se está desarrollando en el pueblo de Dios o en el que se dice pueblo de Dios, tiene que ver con la apostasía. Les dije que los líderes modernos, conocedores de la naturaleza humana, usan esa naturaleza humana para manipular y para conducir a las almas hacia la perdición. Ellos ya están perdidos, pero no se quieren ir solos. ¿Sabían ustedes que Satanás sabe lo que le espera? ¿Sabían ustedes que Satanás sabe que le queda poco tiempo? ¿Sabían ustedes que Satanás y sus demonios, los ángeles, lo que la Escritura nos enseña como ángeles caídos, que ya fueron confinados y fueron confirmados en la perdición, saben que les queda poco tiempo, pero ellos no se quieren ir solos? Recordando que en el Apocalipsis nos enseña que en el fin de todas las cosas, cuando todo llegue a su fin, el infierno mismo será echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Donde está, así dice, donde están, no se refiere al tiempo presente, sino al tiempo de aquel entonces, el diablo, sus ángeles, el falso profeta, el anticristo, dice, y allí serán echados todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Te has puesto a pensar en algún momento? ¿Le has preguntado a Dios si tu nombre está escrito en el libro de la vida? Hace días recordaba una reflexión igual de las que Dios nos ha enseñado, que dice, porque hay muchos que dicen que la salvación no se pierde, que salvo, ¿qué? Siempre salvo. Que no importa lo que hagas, desde el momento en que Cristo te perdonó, Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. No importa lo que hagas, tú siempre salvo, siempre salvo. Pero la reflexión dice así: el mismo Dios que inventó el lápiz para escribir, ¿qué? Inventó la goma para borrar. El mismo Dios que inventó el lápiz, que inventó la pluma para escribir, también inventó la goma para borrar. ¿Recuerdan que hemos hablado acerca de que cuando vengan los últimos tiempos, cuando el anticristo ya esté reinando, cuando antes inclusive de que el anticristo se manifieste, aparecerán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores,
que muchos de ellos aún harán milagros en el nombre de Jesús, pero serán falsos y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dios nos ha enseñado algo importante, que Dios de esos escogidos hará otra selección. Un remanente. Tú puedes decir, estás loco, hermano Antelmo, pero en el Apocalipsis dice que aquellos que no sean fieles a Dios, ¿el qué? Los... Cortará. ¿Los qué? Pegará. No. ¿Qué dice? Los... Inventó la goma. ¿Los qué? Los borrará Del libro de la vida. del libro de la vida. Ay, Dios mío. Señor santo y verdadero. Así que, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿puedo ser borrado? Ahí lo dice. Si alguno de ustedes me puede buscar el pasaje, por favor. Ahí dice que podemos ser borrados del libro de la vida. Para aquellos que dicen que no, sí podemos ser borrados del libro de la vida. Porque el Dios que inspiró la invención del lápiz, también inspiró la invención de la goma para borrar. Así como Él escribió en el libro de la vida, también puede borrar, si Él lo quiere. Si nosotros no somos fieles a Dios. ¿Me estoy explicando? Los líderes modernos conocen la naturaleza humana y la usan para manipular a las almas, llevándolas al error. ¿Cómo podríamos expresarlo de otra manera? Ellos saben que la gente quiere lo mismo que ellos quieren, porque tanto gobernantes como gobernados quieren lo mismo. Por eso existen esas herejías. Les dije, ¿ya lo tienes, hermano? En voz alta, por favor. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo se dice eso? Y no borraré. ¿Sí? Sí. Hay más, ¿no? Espera. Bueno, mientras los hermanos lo encuentran. Les dije que por eso la gente no quiere escuchar la enseñanza. Ellos no quieren escuchar. Escucha, si tienes oídos para oír, oye. Ellos no quieren escuchar esto. Muchos de ustedes de eso estamos conscientes. No están de acuerdo con esto. Pero la Escritura nos enseña que el que venciere será, ¿qué? Vestido de ropas blancas. Pero el cobarde, los cobardes, dice, los cobardes e incrédulos serán borrados del libro de la vida. Cuando tú no crees esta palabra, eres un incrédulo. Y tu cobardía te está provocando que Dios te borre del libro de la vida. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declaró en alguna ocasión: por eso yo de esta manera corro. Y no corro como a la aventura, dijo, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, al final yo sea descalificado. Siguiendo con la idea y el pensamiento acerca de cuando iniciamos la obra en donde Dios se manifestaba con milagros asombrosos.
eran tiempos en los que la adversidad, las dificultades, la aflicción, las enfermedades, lo que provocaban en nosotros era el que nos aferrábamos más a Dios. Por eso la reflexión dice que nuestro caminar con Dios para consagrarnos a Él, en nuestro caminar diario, el diablo pone tropiezos y la carne pone pretextos. ¿Por qué? Porque antes nosotros no teníamos pretextos para servirle a Dios. No teníamos pretextos para reunirnos, no poníamos pretextos para orar, no poníamos pretextos para ayunar, no poníamos pretextos para leer la Escritura, no poníamos pretextos para reunirnos, no poníamos pretextos para salir a predicar el Evangelio a las calles, para ir a tocar puertas. Hoy los modernos ponen pretextos para todo. Por eso es que no quieren escuchar la doctrina, la sana palabra de Dios. Pablo le dijo algo a Timoteo, a Tito, lo decía a los hermanos. Cuida de ti, ¿y de qué? De la sana doctrina. Para aquellos que dicen que dónde está eso de la sana doctrina, ahí está en la Escritura. Pablo lo demandaba, cuida de ti. Y es lo que Dios le dice hoy a sus almas, a sus hijos. Cuida de ti y de la sana palabra, de la sana doctrina que te fue enseñada. Hoy las almas prefieren seguir líderes religiosos que hablan de prosperidad, líderes religiosos que hablan de herejías, prefieren creerlas. Y el amado Jesús ya lo había dicho. Si otro viniera en mi nombre, a él sí le creerían. Pero como yo les hablo la verdad, ¿qué? A mí no me creen. ¿Lo encontraste, hermano? Es que hay varios. ¿Hay varios? Bueno, Mira, pues está bien que haya varios. 13:8 dice, le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Otro dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Otro dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención donde dice, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré. Si nosotros no somos fieles a Dios, si nosotros no vivimos conforme a los preceptos, a los decretos, a las leyes de Dios, nuestros nombres pueden ser, ¿qué? Borrados del libro de la vida. Así el Apocalipsis 3:5. ¿Sí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre Y no del libro de la borraré. vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué por qué? Apocalipsis 3:5. ¿Que por qué el pueblo de Dios está como está hoy? Ya hemos hablado acerca de la naturaleza humana, ¿cierto? Hemos hablado acerca de que los líderes conocen esa naturaleza humana y la usan, recordando que esos líderes están al servicio del diablo y recordando que el diablo se viste como ángel de luz y recordando que el diablo conoce la naturaleza humana e inspira a sus vasos. Porque esos varones, esas mujeres, son vasos en las manos del diablo. Vasos, obvio, de deshonra. ¿Vasos de qué? De deshonra, para perder a las almas. Por eso es que hay tanto seguidor de estas doctrinas, de estas herejías. Hoy hablaremos de un tema
bastante espinoso. Yo lo llamo espinoso porque hay que tratarlo como con guantes. No me preocupa ni me angustia hablar de esto por una razón. La gente, los de la doctrina del no juzguen, los de la doctrina del Dios es amor, siempre usan la doctrina del Dios es amor para decir y contradecir lo que se enseña respecto a condenación, a juicio. ¿Sí me explico? Cuando la palabra es fuerte, dicen, es que ese hombre juzga, es que ese hombre no tiene amor, no ama, critica. Y la escritura dice, y usan la escritura para apoyar esas ideas, que el que no ama a su hermano, no ama a Dios, porque Dios es amor. Y cuando alguien juzga, critica al hermano, es porque no ama, porque no tiene a Dios en su corazón. Aunque el amor cubre multitud de pecados. Ajá. ¿Les digo qué? Las mangas del chaleco. Las mangas del chaleco. Hermanos, que el chaleco no tiene mangas. Pues por eso se los digo. Le quieren encontrar mangas al chaleco. Pero qué muestra de amor más grande puede ser que decirle a las almas, vas por mal camino. Que saber que por esta palabra esas almas se pueden salvar de la condenación eterna. El fin de todo esto es la salvación o la perdición de tu alma. Aquí pasamos unos cuantos añitos en este mundo. Hablamos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Para todos nos llegará un momento para morir, para entregar el último aliento. La pregunta es, ¿a quién le entregarás ese último aliento? ¿A la tierra o a Dios? Escucha. El hermano Elliot mencionó algo importante. ¿Qué sucedió cuando Adán respiró? Invocó el nombre de Dios. Ya hablamos de lo que, cómo se escuchaba o cómo se escucha el nombre de Dios. ¿Qué hacemos o qué hace el ser humano cuando muere? Expira. Invoca, sin saberlo, el nombre de Dios. ¿Qué hace un bebé cuando nace? Y le dan la famosa nalgada. ¿Qué? Invoca el nombre de Dios. Pero todo en este mundo es efímero, es pasajero, es temporal. Todo aquí se termina. Dios, cuando retira su aliento de un ser humano, solo deja de ser. Así de sencillo. Pero la pregunta que surge aquí es, si tú murieras hoy, tu alma, ¿a dónde iría? Si tú crees que eres espíritu, alma y cuerpo, entonces pregúntate hoy, si tú murieras hoy, si en este momento murieras, ¿tu alma a dónde iría? ¿Te das cuenta? El propósito de esta enseñanza es mostrarte el amor de Dios a ti. Porque si tú estás desviado,
si tus caminos no son rectos delante de Dios, si tú estás siguiendo una herejía destructora, entonces tus pasos te están dirigiendo a una perdición eterna, a una eternidad sin Dios, sin Cristo. El propósito por el cual nosotros estamos aquí es enseñarte lo que la palabra de Dios dice, no lo que esos herejes dicen. Que esto parece como que estamos juzgando al hermano o que estamos juzgando y criticando a los hermanos, esos ya son perspectivas de ustedes. Porque es la manera como el ser humano, como parte de su concupiscencia, de su naturaleza humana, tratan de evadir la responsabilidad. Les mencioné en alguna ocasión que es como los que se dicen ateos. El ateísmo en sí no existe. Los ateos no existen. El ateísmo no es otra cosa, sino una idea que muchos seres humanos se han formado, cuyo propósito tiene, escucha, evadir su responsabilidad ante un creador. Un ateo no es una persona necesariamente que no cree en Dios. Un ateo es una persona que dice que Dios no existe, porque de esa manera no tiene que rendirle cuentas a nadie. ¿Me explico? No dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para Dios, uno que se dice ateo es un necio, es un racá. Lo que la Escritura llama una persona que no tiene a Dios en su vida. Un insensato, un terco. Y podríamos ponerle calificativos aquí tan terribles que el Señor Jesús, el amado, un día enseñando a sus discípulos les dijo, de cierto, les digo que el que llama necio a su hermano, queda expuesto al infierno de fuego. Pero dijo a su hermano, es decir, un hijo de Dios insultando a otro hijo de Dios. Porque la palabra necio, el Señor se le aplica a aquellos que no tienen el temor de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido. El ateísmo no es otra cosa, sino consecuencia de la corrupción humana. La incredulidad que muchos que creen en Dios, la incredulidad de muchos que se dicen hijos de Dios, no es otra cosa, sino la consecuencia, el fruto de la corrupción humana, de que están corrompidos ya. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando tú sigues herejías, cuando tú practicas el pecado, tú estás corrompiéndote y tú eres una persona, un alma corrupta y corrompida. Por eso se niegan a escuchar la palabra de Dios. Por eso dicen, es que eso es fanatismo, eso es religiosidad, eso es exageración. Es que esa gente son fanáticos, son religiosos, son exagerados. Como nos dijo, como le dijo a nuestro hermano Elliot, un ministro, que tuve por cosas del Señor, la oportunidad de discipularlo también. Pero ahora es pastor. ¿Y qué te dijo, hermano Elliot? Porque Dios nos envió a enseñar ahí, y él dijo, aquí no hay lugar para el hermano Antelmo. Porque ya conozco a tu papá, le dijo a Elliot. Ya sé cómo piensa tu papá. Y sabes, Leo, yo sí quiero santidad, una santidad para la iglesia. Pero no tan exagerada, solo un poco. Así dijo. Y sabe una cosa, en pocos meses, en pocas semanas, ese lugar en un salón grande se llenaba de gente así.
¿Cierto o no, hermano? Ujú. Y yo era cuando no entendía cosas y le decía a Dios, Señor, a ver, explícame. Poco a poco Dios ha ido quitando el velo, revelando cosas. Y he entendido que las almas prefieren seguir las herejías que la palabra de Dios. Las almas prefieren seguir al hombre que a Dios. Porque es más fácil seguir al hombre que seguir a Dios. Porque para seguir al hombre no se necesitan tantas cosas. No hay tantas exigencias. Aunque hubiera por ahí ministros un poco legalistas, y hablo de legalismo, no sana doctrina. No tomes café, vístete de tal forma, no mires así, es decir, legalismo. Pero también es cierto que la mayoría de la gente piensa eso. La mayoría de ministros piensan así, como ese tipo. Sí, es bueno tener cierta cantidad de santidad, pero no tanta. No hay que ser tan exagerados. Al final hubo palabra para ese hombre, Dios se la sentenció y dijo, sí, hermano, yo sé que Dios los trajo aquí, pero No conviene a mis intereses. hay gente así. Y la gente, después de eso, cuando ya dejamos de ir a ese lugar, hubo personas de allá, ministros de allá, que vinieron a buscarnos para hacernos preguntas. Ajá. Y conforme a la escritura, se les dijo esto así, así y así. ¿Y sabe qué? Ya no volvieron. O sea, hubo inquietud. A veces Dios pone inquietud en algunas de sus almas. Pero de esas almas depende si siguen, si buscan a Dios, si buscan las respuestas adecuadas o si siguen siguiendo al hombre. ¿Me estoy explicando? ¿Cuánta gente no tiene vendas, pero están ahí con el hombre? Hay mucha gente que no tiene vendas. Ya Dios se las quitó. Pero ¿sabe qué? No les importa. No les importa que Dios diga, que la palabra dice. No les importa. Esto tiene que ver con el sacerdocio, les dije, como segundo punto. ¿Por qué el pueblo de Dios está como está hoy? Dios le dio la responsabilidad a los sacerdotes de llevar al pueblo hasta su presencia. Muchos sacerdotes, yo los llamo viejos, porque hoy es, les dije, muy común ver tanto mocoso, escucha, mocoso en los altares. La mayoría de pastores hoy, los modernos, son jóvenes, muy jóvenes. Yo no tengo nada en contra de la juventud. Yo, de hecho, cuando Dios me empezó a mover en el ministerio de la enseñanza, era muy joven, era veinteañero todavía. Pero a Dios le plació quitarme vendas. Y aún así, escucha, Dios me ha pasado por un proceso en donde me ha llevado hasta la casi vejez, porque ya voy volando para los 70 años de edad. Por si te interesa saberlo, tengo 64 años de edad. Para Dios quitarme las vendas de mucha de su palabra y enseñarla. Porque había cosas que yo enseñaba que si no estaban mal, pero tampoco estaban bien. ¿Eran qué? Medias verdades, medias mentiras. No porque yo estuviera mintiendo, sino porque Dios no me las había revelado desde su perspectiva. Hay muchos jóvenes hoy que están en los altares enseñando cosas que no saben. Hay muchos jóvenes hoy en los altares que están corrompiendo la palabra de Dios, están prostituyendo la palabra de Dios
porque los viejos, los sacerdotes viejos, así lo han permitido. Esto lo vemos como figura, recordando que el Antiguo Testamento es figura, es ejemplo. Dice que fueron escritas estas cosas para ejemplos, para los que habíamos de venir con el tiempo. Lo vemos con Aarón, un Aarón que Dios le dio la responsabilidad del sacerdocio, pero también se las dio a sus hijos de Aarón. Pero esos hijos tenían que estar bajo la autoridad de Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote. Los hijos de Aarón eran sacerdotes, pero el sumo sacerdote era ¿quién? Aarón. Lo vemos con un Elí. Elí era el sumo sacerdote en ese entonces. Era juez en Israel. No solo era sacerdote, era juez en el pueblo. Juez. Recordando que todavía no había reyes. Era juez. Y era sacerdote. Sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes. Pero el sumo sacerdote era ¿quién? Elí. Y así podemos viajar por la Escritura. La responsabilidad de los sumos sacerdotes era instruir no solo al pueblo, sino a los sacerdotes que estaban bajo su mando. Y ¿saben lo triste de esto? Que vemos hoy como figura del Antiguo Testamento. Vemos hoy que los sacerdotes a los cuales Dios les dio la responsabilidad de enseñar al pueblo y de enseñar al sacerdocio. ¿Al qué? Al sacerdocio. No solo al pueblo, al sacerdocio. Son los primeros que se han corrompido y los primeros que han permitido que otros corrompan la palabra de Dios. Estamos depurando el grupo Betel en el WhatsApp. Si nuestro hermano se ha dado cuenta, Sí. Estamos depurándolo. ¿Y sabe por qué? Tenemos gente que no son convertidos ahí. Gente de otros países, inclusive. Tenemos gente, ministros. ¿Y sabe quiénes predican burradas? Los que conocen de la palabra. Estuvimos buscando la dirección de Dios. Se tomó la decisión de bloquear, escucha, bloquear publicaciones que no tengan que ver con la sana doctrina. Inmediatamente empezó, ¿qué? La gente a salirse. Hay gente que se ofende. Hubo por ahí uno que nos amenazó. Con el gusto que entré, con el mismo gusto me voy. Un supuesto pastor. Pues que se vaya. Sí me estoy explicando. ¿Y saben por qué? Porque nuestra responsabilidad es enseñar. Y si vemos que hay deficiencias, hay que corregirlas. Se ofenda quien se ofenda. Se vaya quien se vaya. Mejor los que no conocen la palabra, pero que están recibiendo, lo entienden mejor. ¿Será porque no están maleados? ¿Será porque no están contaminados todavía con las herejías de estos tiempos? ¿Sabe algo importante? Hoy, los viejos, los sumos sacerdotes, se corrompieron. Y al ellos corromperse, permitieron que otros corrompan
corrompan. ¿Por qué creen que hoy hay navidades cristianas? Hay Semanas Santas, ¿qué? Cristianas. Los cristianitos, los que dicen que son hijos de Dios, celebran, por ejemplo, estos días, que el Jueves Santo, que el Viernes Santo, que el Sábado de Gloria, que el Domingo de Ramos, que el Domingo de Resurrección. ¿Saben? Cuando el Señor vino, Él no vino a instituir Semanas Santas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para formar, ¿qué? Vidas santas. No Semanas Santas. ¿Cuántos evangélicos celebran todas estas porquerías? Porque no son otra cosa más que porquerías, herejías del diablo, introducidas en el pueblo. Que el Día de Reyes cristiano, que el Sancho Claus cristiano. En estos días, es que de santo no tiene nada. En esos días de idolatría, que el día de San Valentín cristiano, las congregaciones se dedican a hacerse intercambio de ¿qué? De regalos unos a otros. Es que es el día del amor y de la amistad. Y los hermanos nos demostramos nuestro amor así. ¿Quién ha introducido todas esas porquerías en la doctrina del Señor? Sino personas que no están ni preparadas, ni capacitadas, ni llamadas por Dios, pero que los sacerdotes han puesto y han permitido en los altares. Es muy común que vemos hoy cómo la juventud cristiana, ¿qué? Está modernizando a la iglesia. Empecé con una reflexión respecto al noviazgo cristiano. ¿Qué dicen los jóvenes de hoy? ¿Qué dicen? Hermana, es que el Señor no permite que te unas en yugo desigual. Hermano, es un buen muchacho. Es mejor que los muchachos de la iglesia. Los de la iglesia, hermano, la verdad andan mal delante de Dios, son puros hipócritas. Yo prefiero uno de afuera. Además, hermano, yo lo voy a convertir con mi amor. Oh, qué ternura. Yo lo voy a convertir con mi amor. Parezco chimpancé, ¿verdad? Rascándome la cabeza. Los varones, hermano, es que esa muchacha no es cristiana, no es hija de Dios. Ay, hermano, pues es que la muchacha es muy buena persona. Además, ya me prometió acompañarme a la reunión. Y ya me dijo que con tal de estar conmigo, se vuelve de mi religión. ¿Alguna vez habían escuchado eso? Además, hermano, la voy a convertir con mi amor. Además, y fíjese hasta dónde llegan. Además, hermano, fulanito, menganito, sutanito se casaron con inconversas o con inconversos y ahora son cristianos. La pregunta es, ¿qué clase de cristianos? ¿Sí me estoy explicando? Y el pastorcito que llega el hermanito, hermano, me quiero tatuar. ¿Puedo? Hermano, sí. Siempre y cuando te tatúes algo que tenga que ver con Dios. Un Cristo te ama, un pececito, un Dios me ama. Sí, hermano, no hay problema.
¿Sí me estoy explicando? Es decir, los jóvenes hoy que están modernizando a la iglesia, porque sí, la están modernizando, están enseñando una herejía de un evangelio progresivo. Es que la iglesia también tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar, es un evangelio evolutivo y progresivo. Por ahí hay un idiota que dice que Jesús tiene que flow. Y que los cristianos modernos debemos tener, como Jesús, mucho flow. Yo le llamo un evangelio darwino. ¿Quiénes han introducido estas estupideces demoníacas? Sino la mayoría de ellos son jóvenes. Sí, no digo que viejos no, porque los hay. También. Porque el otro extremo es que hay viejos, y hablo de edad física y de tiempo conociendo, viejos que a través del tiempo en su caminar se han ido contaminando y corrompiendo. ¿Cuál era la responsabilidad de Aarón? ¿Cuál era la responsabilidad de Elí? Era mantener el sacerdocio limpio. Les dije, tenemos que entrar en el tema de los dones y los ministerios, porque hoy la figura del pastor es la más importante. Y ¿saben? Conforme a la Escritura, la figura del pastor no es la más importante. No la es. Empezando porque en la antigüedad, en sus inicios, la palabra de Dios nos compara con ovejas, ¿cierto? Y compara a los sacerdotes con pastores. Es una figura, escucha, cuando se tradujo la Escritura, se usó la palabra pastor. Escucha, pastor. Se usó esa palabra para definir el ministerio que dirigía al rebaño del Señor. Pero en la antigüedad no se les llamaba pastores, hermano, cuando la iglesia empezó a surgir. ¿Cómo se les llamaba? Se les llamaba diáconos. Bueno, el diaconado surgió después, déjenme explicarles. Se les llamaba obispos, se les llamaba presbíteros, se les llamaba ancianos. Esto que te estoy diciendo, grábatelo bien. No lo olvides, porque de ahí depende explicar otras cosas. No se les llamaba pastores, se les llamaba obispos, se les llamaba presbíteros, se les llamaba ancianos. El título de diácono surgió por causa de una necesidad que hubo en la iglesia, porque empezaron los problemas ¿de qué? De la concupiscencia. Por causa de que no había justicia con las viudas que no eran hebreas, que no eran israelitas de sangre, ¿se les qué? Se les segregaba. De tal manera que los apóstoles se vieron en la necesidad, porque la iglesia se estaba ya dividiendo, de llamar a 7 varones, dice, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, para que se vivieran a las mesas. Es decir, para que se hicieran cargo de situaciones administrativas. El diaconado era un servicio de mesas. Eran administradores de mesas. Que con el tiempo ese nombre o esa función degeneró como todas las demás. Eso ya es otra cosa.
Pero aún así, dice que tenían que ser hombres llenos de ¿qué? De fe Sí. y del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿la gente que hoy es llamada para ministrar es gente llena de fe y gente llena del Espíritu Santo? Fíjese, si eso se exigió para servir a las mesas, ¿cuánto más exige el Señor para servir en el altar? ¿Cuánto más? Y de ahí surgió el primer mártir que registra la historia, que se llamó ¿qué? Esteban. Y de ahí surgió un varón lleno de fe, servicial, consagrado, entregado, sincero, honesto, leal, que se llamó ¿quién? Bernabé. De esos diáconos. De ahí Dios los sacó y dijo, te quiero acá. Pero fueron llamados para ser servidores de las mesas. Y a ese servicio se le llamó diaconado. Pero no existía el término pastor. Eso fue figura. Y hasta la fecha sigue siendo figura. Porque somos ovejas, somos el rebaño del Señor y nos dirige el pastor. Y humanamente hablando, pues hay un pastor. Pero en el principio, la figura del pastor no era predominante. No lo era. ¿Sabe qué era predominante? ¿Qué? Los 5 ministerios. Obispado, lo que se conoce como pastorado. Obispado, ¿qué? Evangelismo, apostolado, maestro, enseñanza y ¿cuál otro? ¿Discípulos? No. ¿No fue apóstoles? A ver, ya lo dijimos. Apóstoles, Apóstoles, profetas. profetas. Es lo que faltaba. Profetas. ¿Se dan cuenta? Había un ministerio completo que gobernaba la iglesia. Imagínense que en ese entonces un pastor o un obispo, usaré el término obispo para referirme a un pastor, a un presbítero, a un anciano, es decir, el que encabezaba, por así decirlo, el gobierno en la iglesia, lo encabezaba, pero no se gobernaba solo. Siempre he tenido la idea, porque es algo que Dios me enseñó desde un principio, que un pastor, lo que se conoce hoy como un pastor, no se debe ni puede gobernarse solo. Tiene que estar bajo la autoridad de un ministerio. ¿Me explico? Que ahora la figura del pastor es la más importante, es la más predominante, es porque de esta manera mantienen el control de las almas. ¿Sabías eso? Sí. Los impíos, llámense buenos siervos o malos siervos, controlan a las almas con su figura. Si ustedes se dan cuenta, la gente siempre mira al pastor. ¿Por qué creen que muchos que se dicen profetas también ostentan el título de pastor? ¿No han observado eso? Sí, porque los hace más atractivos. Los que se dicen evangelistas también ostentan el título de pastor. El pastor evangelista. Si no son tarugos, no son tontos. ¿Conocen qué? La naturaleza humana.
tienen un colmillo largo y ¿qué? Retorcido. Tienen un colmillo largo y retorcido. El pastor, digo, el profeta, el pastor profeta. El apóstol, el pastor apóstol. El pastor evangelista. ¿Sí me estoy explicando? Porque necesitan el título de pastor para ellos obtener el control mental, psicológico, moral, sentimental y espiritual de las almas. ¿Se escucha fuerte? Sí, pero es que es una realidad. Hace unos días comentando y conversando con el hermano le dije, ningún don, ningún ministerio puede funcionar en su ejercicio solo. Es imposible. Digan lo que quieran. Ningún don y ningún ministerio pueden funcionar en su ejercicio de manera independiente. No es posible. No es posible. Cuando el maestro dice que descendió a las profundidades, al infierno, a predicar su triunfo sobre la muerte, dice que cuando subió, estableció ¿qué? Ministerios y dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para conformar su cuerpo. Y un cuerpo no puede funcionar independientemente cada miembro. Todos son parte de un cuerpo y cada uno tiene su función y se complementan. El evangelio moderno, los nuevos, los modernos, lo están haciendo acorde a sus intereses. Lo han hecho acorde a sus intereses. El hacer la figura del pastor como la principal y única, porque es la principal además de la única, porque de esta manera someten los otros ministerios bajo su autoridad. Y control. Es la manera como ellos controlan a las almas. ¿Me están entendiendo? ¿Están discerniendo esto? Es un principio de tiranía, ¿eh? Cuando el pueblo de Israel fue con Samuel, ¿qué le dijeron? Danos rey. Queremos ser como las otras naciones. Nosotros criticamos y juzgamos al Papa católico, pero para el mundo evangélico moderno, el pastor es como el Papa. Y díganme, sí o no es cierto, que la mayoría de ministros ahora exigen que les digan papito, papá. Y se pasan la escritura, decimos aquí en México, ¿por dónde? El arco del triunfo. Por el arco del triunfo. El arco del triunfo, aquí de manera irreverente, es pasársela abajo de los genitales. Se pasan la escritura por abajo de los genitales. Y como hacen ministruelos, agarran la Biblia y ¿qué hacen? Para hacer sus espectáculos. ¿Sí me estoy explicando? Se la pasan por las patas. Cuando el maestro dijo, y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra. El maestro dijo, y no llamen maestro a nadie en la tierra. Porque uno solo es su padre y uno solo es su maestro. El padre, yo soy su maestro. ¿Y qué dicen los modernos? Hermano,
Es que, ¿qué tiene de malo? Que le digamos papi, pues es nuestro pastor. Jesús está en el hermano. Decirle al pastor papito es como decirle papá a Jesús. A veces yo razono esto y digo, no es que no entiendan, es que son rebeldes. O sea, no les importa lo que dice la palabra de Dios, no les importa. Les vale, decimos en México. Hay mucho cristiano me vale. Hay muchos que se dicen evangélicos que les vale la palabra de Dios. Hermano, es que Él es el siervo, Él es el ungido. Si el hermano dice que le llamemos papi, pues tenemos que llamarle papi. ¿Y Dios qué dice? Pero hermano, es que Él es el ungido del Señor. Y con eso se autojustifican. Es decir, lo que Dios dice no importa. En otras palabras, me vale lo que Dios diga. Así viven la mayoría de creyentes modernos. ¿Y sabes por qué creo que lo hacen? Porque también eso les da cierta comodidad y eluden el compromiso con Dios y la sana doctrina. Ah, sí. Es común que los líderes modernos tengan a sus allegados ministrando. Es común que tengan a sus familias ministrando. Hay muchas congregaciones en donde todo el gobierno, el profeta es el hermano del pastor. El dedazo. El pastor, el apóstol es el yerno del pastor. Sí, me estoy explicando. Los tesoreros son los hijos o los hermanos del pastor. Y el líder de evangelismo es su primo. El pastor de jóvenes es un hijo de... No piensa. Del pastor. Del pastor. Es un hijo desobediente. La pastora de mujeres es la esposa del pastor. Es que es la pastora. ¿Dónde dice la escritura que la esposa del pastor es la pastora? Entonces, la esposa del doctor es la doctora. Entonces, la esposa del profeta es la profetisa. Siguiendo ese razonamiento tonto, torpe y estúpido, analícenlo. Es que es la esposa del pastor y es la pastora. ¿Dónde dice eso la escritura? ¿Dónde? Siempre reto a la gente a que me muestren con la escritura dónde dice eso. Y aún con lo que no está escrito en la escritura, pero que se deduce de lo que está escrito en la escritura, ¿dónde insinúa? Es que Raquel, Rebeca, eran pastoras. ¿Usted mismo, hermano, está diciendo que son figuras? Cuando te conviene, sí. Sería largo de explicar esto, pero no hay tiempo para eso. Acomodan la palabra a su conveniencia. Sí, obviamente. Yo no tengo nada en contra del pastorado de las mujeres. Pero si a mí Dios no me lo confirma, pues la mujer no tiene por qué estar pastoreando. Sí, y no estoy en contra de eso, que quede bien claro. Y hasta hoy en día Dios no lo ha confirmado. Porque conforme a la escritura, no debería ser así. Pero esto es necesario para que surja ¿el qué? La doctrina del empoderamiento. La mujer gobernando al hombre. Para que se cumpla la figura de Eva y Adán. Porque es figura. La mujer gobernando al hombre. Porque lo que estaba haciendo Eva era dándole órdenes a su marido. Es figura. Ahí empezó Es figura, sí, el empoderamiento. La liberación. Porque el varón obedecía la voz de su mujer.
No la de Dios. no la de Dios. Y hoy el hombre obedece la voz de la mujer que está empoderada en los altares. Y no digo que no haya buenas siervas. Tampoco estoy diciendo o sugiriendo que la mujer no puede o no debe enseñar. Sí, estamos hablando de un pastorado, de un obispado. Porque dice, si alguno anhela obispado, debe tener estas características. Y entre esas enumera, marido de un solo hombre. No, perdón, marida de un solo hombre. ¿No dice así? No, ¿cómo dice? Ya me hice el lío. No, ya me acordé. No, lo que pasa es que creo que esa fue primera de Antelmo, capítulo 1, verso 1. Yo creo que sí. Ajá. Dice que sea marido de quién? Una sola mujer. De una sola mujer. Y que esa mujer se sujeta al marido y el marido a Dios. Ese es el orden. Entonces, podemos entrar en polémica, ¿verdad? Porque la gente, ahorita los que están escuchando eso y que tienen pastoras, están echando, ¿qué? Chispas, lumbre. Bueno. Es común que los líderes tengan ese tipo de equipos. Tienen su equipo porque de esta manera mantienen el control de la congregación. Así que, como les dije que les decimos aquí en México, tienen a su equipo de achichincles. Su equipo de achichincles. Obvio, son gente que para empezar no tienen llamado de Dios. Y una persona, aunque tenga con mucho conocimiento, pero si no tiene el llamado de Dios, no puede ni debe estar ministrando. Así de pronto, patrón. ¿Qué sabes tú que estás liderando jóvenes si Dios no te llamó para eso? Si tal vez Dios te llamó para limpiar las bancas, que también es honroso. ¿Tú qué sabes? Hay mucha gente que está usurpando lugares porque no tienen el llamado de Dios. Y el hermano o la hermana que tienen el llamado, simplemente la tienen como, decimos en México, como la escopeta de rancho. ¿Cómo tienen las escopetas de rancho, hermano? Cargadas y arrinconadas ahí, para que no den lata. Muchos ministros que reconocen el llamado en personas de la congregación, los tienen ¿qué? Arrinconados, porque no los quieren allí en el ministerio. Sí, porque les estorbarían. Les estorbarían, les harían sombra y les causarían problemas. ¿Sí? Así funcionan los dones y ministerios humanos. Muchos de esos ministros tienen a sus hijos gobernando, declarados hasta satanistas. Hay muchos que han declarado su adhesión a Satanás. Son satanistas abiertamente públicas. Pero sus papás los tienen ministrando en la iglesia del Señor. ¿Sí? Sí, porque es que estas no son ¿Suena iglesias. terrible? Son negocios, no son iglesias. Exactamente. Son empresas. Son empresas. ¿Sí? Y recordando algo que Dios nos enseñó hace muchos años, que la iglesia del Señor no es una organización humana, es un organismo vivo. Divino. Es un organismo vivo que late con la vida que Dios le da. Hermano Elio. Gracias, Señor. Tu presencia y tu grandeza y tu mejor gracia. Gracias por tu palabra, mi Señor. Como siempre, como ritual, incrusta la sello de la permanencia, Padre. Poder rebosar y disfrutar de esta palabra, mi Señor. No solamente hoy, sino todos los días. Desde que amanece hasta que anochece, mi Señor eterno. A ti sea toda la honra y la gloria, poderoso Señor. Amén. La paz de Dios gobierne todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que ustedes representan.
Y recordando siempre, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican del Señor. Paz.